Ahora sí, por favor, el 2. El 3, ahí está. La metodología de la no violencia activa. Esta metodología también tiene una secuencia de 3 puntos o 3 pasos o 3 momentos. Una es la experiencia o la experimentación personal, y ahí yo abajo le he puesto, cuando uno experimenta tiene que venir una apropiación de eso que ha experimentado, es decir, hacer lo propio. Entonces, es la experimentación y la apropiación de esas ejercitaciones técnicas que son prácticas de relajación, prácticas psicofísicas y prácticas de autoconocimiento. Ahí hay un asterisco, pero yo después, y no lo anoté en el... No lo anoté en nada. Una preguntita, ¿puedes repetir que usted no ve donde esté todo esto? Porque a mí es imposible leer Yo no veo. estos anteojos, ¿no? Y la forma sería o que yo, como a quien ha traído PEN, yo le pueda dar esto y yo no se lo puedo mandar. Por mail. Por mail. Estoy tratando de leer con Bien. esos anteojos y no leo Bien. nada. Bueno, Me preocupa. entonces, el primer punto, que es la experimentación personal y apropiación. ¿De qué? De las prácticas de relajación, de las prácticas psicofísicas y de las prácticas de autoconocimiento que aparecen acá, concretamente. O sea que este libro, que también ustedes lo pueden encontrar y lo pueden buscar, les puede ser una guía importantísima en esta primera etapa para la metodología, que es esta apropiación de esto. Esta apropiación, ¿a qué nos va a llevar? Ahí lo indica la flechita, a la intencionalidad. Yo intenciono, así como ustedes han intencionado para llegar acá, para venir a este encuentro, cuando yo voy haciendo las experiencias y me voy apropiando de ellas, intenciono un estilo de vida, un proyecto de vida, una adhesión o un rechazo a la metodología en especial. El segundo momento, yo ya me he hecho propia de esto, me he apropiado de esto, es la salida al medio. También eso apareció en la experiencia que ustedes dijeron en el ómnibus. Dijeron, esto que yo experimenté, quiero que otros lo puedan vivir. Esto es bien. Pero esto, además de ser como respondiendo a esa intencionalidad que me va a llevar a las acciones concretas, lo importante, esto es como un imperativo. Si yo adhería a esto, a la metodología de la no violencia, me exige que yo salga al medio, a mostrarlo, a luchar por esto. Y cuando decimos al medio, nos estamos refiriendo a la realización de acciones concretas, en el medio familiar, en el medio institucional o en el medio social. Bien, ya estamos posicionados, ya sabemos, estamos saliendo al medio, que nos falta una automatización del comportamiento. Miren que he utilizado la palabra automatización y no mecanización. En una verdadera automatización existe la posibilidad de reversibilidad, volver sobre. Lo que yo hago mecánicamente lo hago sin pensar. Mientras que en una verdadera automatización yo puedo volver, puedo detenerme. Sería el caso. Me enseñaron a manejar. Yo mecanicé el procedimiento. Pongo la llave, doy el giro, pongo el cambio. Bien. Sin embargo, voy en el camino y algo me lo interrumpe o demás, y yo me detengo, yo sé cómo seguir porque vuelvo. Ah, no, es que yo estaba en segunda. Quiere decir que ahora tengo que volver a tercera. O tengo que volver a primera. En ese caso es el que estamos hablando de una automatización. En nuestro proceso hay que llegar a eso. ¿De qué manera? Que la persistencia me va a llevar a revisar las acciones concretas que estoy haciendo desde esta salida. Entonces es una recirculación, y a lo mejor esto también me va a hacer decir, ah, no, tengo que volver allá, porque esta práctica no la domino lo suficiente como para salir al medio o como para ejecutar semejantes acciones concretas. Entonces, este es un circuito
de permanente revisión y de permanente perfeccionamiento. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué deberíamos hacer nosotros, docentes? Y si estamos adhiriendo a una metodología de la no violencia activa, indudablemente tenemos que hacer esos 3 pasos que hemos mencionado recién. Pero, acá viene lo importante, no les voy a decir nada nuevo ni que ustedes no conozcan, pero está sintetizado ahí donde dice: nuestro hoy se caracteriza por narcisismo, inacción, anestesiamiento, naturalización, igual deshumanización. Si eso es lo que nos caracteriza a nuestro hoy, ¿qué deberíamos hacer nosotros los docentes? Indudablemente, la meta de la educación deberá ser sensibilizarlos, volverlos a nuestros alumnos, a nuestros congéneres, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a una sensibilización en la que haya identificaciones, en la que haya empatía con los otros, en la que haya reconocimiento de la carencia, en la que haya caídas en cuenta de que esto está pasando y qué es lo que debo hacer. Por otro lado, acabamos de ver que la no violencia activa implica de por sí intervención. Entonces, como ven, el circuito de las flechas va: si nuestro hoy es así, nuestra tarea como docente será la sensibilización para poder llegar a la intervención. Deshumanización. ¿Vamos bien? Sí, teta. Bien. Bien. Después se los doy, si no se los doy. ¿Dónde te quedaste? Que me quedé atrás. Bueno, poné el número 2, número 3, ya vamos. Bien. ¿Cuál es el camino concreto? Aquí está los 3 mismos que habíamos visto de la metodología de la no violencia. Esto es una repetición o una especialización de eso. En la experimentación personal y apropiación de las técnicas, ¿para qué? Para posicionarse en una intencionalidad en el ámbito personal. Si yo no intenciono, no acciono nada. Si no intenciono, no acciono. Y no acciono ni siquiera conmigo misma. Claro. Entonces, las prácticas de relajación, las prácticas de autoconocimiento, las meditaciones dinámicas, son las experimentaciones personales que me van a ir ayudando a posicionarme, a apropiarme de estas técnicas y a decir: sí, me hacen bien, me gustan, me sirven para lo que yo necesito, vamos adelante a accionar. Segundo, salida al medio. La salida al medio la hemos separado en 2. Uno para el ámbito interpersonal en cualquier sentido, que sería reconocer y analizar situaciones de conflicto, y entonces ahí me van a servir mucho las prácticas de autoconocimiento, el análisis de roles, el estudio de la teoría de los centros de respuestas, etc. Todo está acá, todo está acá. Bien, y se lo vamos a ir dando. No, y en los talleres, en los 4 de los 5 talleres claro, primero. hemos hecho bien. Bueno, ¿y cuál es el punto que nos queda? Que quedó mal, le faltó el número 3. La automatización de los comportamientos, que es el que me hace la reversibilidad. Bien, el siguiente. David, Perdona, un segundito. Chicas, autoliberación después lo pueden fotocopiar, pero están todos los materiales en los 4 talleres que hicimos. O sea, salvo operativa, que es algo que no hemos estudiado, todo lo demás que está hablando Keka está en los talleres, son los mismos. Claro. Sí. Es el caminito que hemos hecho todas. Sí. Bien. ¿Estarán automatizados? Me parece que estamos en camino. Muy bien. Estas son unas notas como para la elaboración del proyecto. Ah, perdón, porque volví para atrás, me lo comí. Ahí está. En la salida al medio, una de las formas de la transposición a la institución
de todo esto que yo ya he acopiado y hecho mío, es la formulación de proyectos. Por eso era que ustedes estuvieron haciendo proyectos concretos, ¿no? Bien, ahora sí, algunas notas para la elaboración de proyectos. Al elaborar los proyectos se deberán tener en cuenta, por un lado, los ejes de trabajo, que son la relajación y las prácticas psicofísicas, las representaciones en imágenes y las intencionalidades de las acciones. Son tres ejes fundamentales para trabajar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta las secuencias y la formulación de esas secuencias, no como actividades sueltas, sino como verdaderamente una secuencia, no actividades sueltas desintegradas, sino en forma de secuencia. Ese era el tema al que vamos a llegar a abordar. Tercero, el juego y las actividades artísticas, porque incorporar el juego como recurso didáctico positivo o las propuestas de actividades artísticas donde la sensibilidad, la libertad y la creatividad se materializan es muy enriquecedor y muy importante. Y está además dado dentro de las recomendaciones acerca de la educación del mismo Silo, el mismo Mario Rodríguez Cobo, que también después, si quieren, les puedo dar los datos de dónde ha sido extraído. Y por supuesto trabajos grupales, porque los trabajos grupales siempre propician lo que es la educación socializada, en donde se aprende escuchando al otro, compartiendo con el otro, disintiendo con el otro, aprendiendo a defender opiniones y demás frente a las del otro, y fundamentalmente se va haciendo este espíritu de cooperación o colaboración. Muy bien. Ese ya está, volvemos a la no violencia activa. Como ven, me parecía, ahora sí a secuencia, David. Muy bien. Ahora recién nos ubicamos estrictamente en nuestro tema, que es las secuencias didácticas. Pero las secuencias didácticas, desde la metodología de la no violencia activa, necesitaba ser enmarcado. Bien. Primero, definición de secuencia. Si yo busco en el diccionario, acá está don Corominas, me dice que seguir viene del latín sequi, seguir, y de ahí los términos siguiente, subsiguiente, consecuente, secundario, seguida, seguidor, seguimiento, séquito, asequible, obsequio, obsecuente, según, secuela, secuencia. Perdonen, no puedo dejar de ser profesora de lengua, pero fíjense qué importante. Son todas palabras que indican que algo sigue por su procedencia etimológica. Y entonces, secuencia del latín sequentia quiere decir serie. Propiamente es el neutro plural del participio. El participio, recuerden que es la parte del seguido o seguida sería. Entonces, nosotros traducimos lo seguido o las cosas seguidas. Una secuencia serían lo seguido, las cosas seguidas. Bien, la siguiente. O sea, que secuencia es serie de cosas ordenadas. Ay, está precioso eso. Ahí puse una secuencia. Una imagen de una secuencia de patos volando por el cielo. Y fíjense que dice una serie, es decir, hay una continuidad, una sucesión de elementos que se siguen unos a otros. Ahí se siguen unos a otros de una manera en forma de B, Sí. siguiendo al primero de la bandada, que es el que dirige. De cosas, en este caso pájaros, pero pueden ser ideas, imágenes, objetos, escenas, conceptos, actividades, lo que fuera. Pero el que dice ordenadas, que guardan entre sí cierta relación y que responden a un criterio. ¿Por qué se ordenan así los pájaros? ¿Porque sí? No, porque primero que van siguiendo al jefe de la bandada, como los animales en el campo siguen a la vaca madrina, y además porque en esa forma cortan mejor el viento para poder volar. Quiere decir que hay una secuencia y una serie de cosas ordenadas. Esto hay que tenerlo en claro, y que guardan un cierto criterio o responde a un cierto criterio.
En general, los criterios ordenadores son de 4 tipos. Uno es el criterio cronológico, en donde lo temporal es el que marca el rumbo o indica. Esto lo saben todos ustedes, en los tipos de textos narrativos se sigue una secuencia de tipo cronológico. Yo empiezo por el primer hecho que desencadena todos los demás y a continuación el que sigue en el tiempo, hasta llegar al desenlace o conclusión. Bien, las palabras del César, cuando fue la conquista de la Galia, y dijo, fui, vi, vencí, fue una deducción. Entonces, en un silogismo, cuando se parte de premisas y después se deduce, o al revés, se ponen primero los ejemplos y después se generaliza, eso es un camino de pensamiento lógico. Bien. Y entonces un criterio ordenador de una secuencia puede ser esto, ir de las premisas o de las cosas previas para llegar a conclusiones más generales o al revés. Muy bien. Un criterio arbitrario. Bueno, por eso la imagen que puse fue que no era nada lógico tratar de meter un cilindro dentro de la figura del espíritu. Pero bueno, por eso está tan conceptado. En el caso del criterio arbitrario, ¿por qué he puesto A, B, C, D, F, G? Podría haber puesto el lunes antes de abril, mayo, junio. Sí. Por ejemplo, son series. Bien, ¿a qué criterios? Están ordenadas. Sí. ¿A qué criterios responden? La primera letra del abecedario. La primera letra del abecedario. Y pero ¿quién dijo que eso tenía que ser la primera? Claro. Eso no había. Eso es arbitrario. ¿Por qué no le llamamos lunes al tercer día de la semana? Y no, bien. Es arbitrario. Es arbitrario. Después se vuelve convencional. Ahora yo ya no lo puedo decir como, pero porque hubo convención, pero el criterio con que se ordenó fue arbitrario. Por ejemplo, cuando yo elaboro un texto de tipo expositivo, el criterio es arbitrario. Yo puedo empezar con la definición, después hablar, por ejemplo, si estoy hablando de las ballenas, primero la definición, después el hábitat, después la forma de reproducción. ¿Quién me lo indica? Yo soy el árbitro. Quizás la situación comunicativa será la que me indique cuál poner mejor en un caso que en el otro. Pero es arbitrario, yo soy el árbitro de esa ordenación. Y después vienen los criterios metodológicos. En los criterios metodológicos pueden aparecer algunos de estos anteriores, pero implican algo más, porque responden a una teoría más determinada. Por ejemplo, si yo digo que voy a adherir a una teoría pedagógica como el constructivismo, ese criterio metodológico me implica que parta de conocimientos previos, que los actualice y que después para el pañal nuevo, que eso los recupere, que eso los integre, es decir, que me está dando metodológicamente todo un criterio, todo un camino para la secuencia. ¿Sí? En algunos casos ese triangulito podría significar, por ejemplo, ir de más complejos a más fácil o al revés. En los concéntricos quiere decir concentrarse sobre el mismo tema e ir ampliando sus características o profundizando. En el otro puede decir una progresión en dificultad. Es decir, y en el caso del rulito, que es de los mejores sistemas metodológicos, es avanzar hacia un tema nuevo y volver, pero al volver yo estoy tocando el anterior. Vuelvo a ampliar, pero vuelvo a tocar el anterior inmediato, de manera que se va haciendo, que no es lo mismo que una total linealidad, sino que hay un volver y avanzar, un volver y avanzar. Muy bien. ¿Estamos claros? Sí, chica. Estamos claros. El siguiente. Estamos movilizando. Miren esto. Miren la secuencia didáctica. ¿Cómo entendemos cuál es la definición de una secuencia didáctica? Es un pequeño ciclo de enseñanza y aprendizaje. Un pequeño ciclo. Es decir, que dentro de un proyecto yo voy a tener muchas secuencias. Que está al
Articulado en forma de serie, concretamente. Está ordenado en sucesión temporal, es decir, me está diciendo, voy a hacer esto primero, como en el caso de la narración, esto primero, esto enseguida, esto segundo. Bien. Responde a criterios determinados. Normalmente se focaliza en una tarea bien concreta, y acá viene lo más importante, que es lo que la diferencia a la secuencia de cualquier otra secuencia, a la secuencia didáctica de cualquier otra secuencia, y es que está orientado a la consecución de objetivos. En el caso de la bandada también hay objetivos, lo que pasa es que yo no lo sabía, o no los habían formulado. No los habían formulado como los formulamos nosotros. Instintivamente están impresos en su manera de actuar. Bueno, y entonces, como yo siempre trabajo, insisto, con la importancia de las imágenes, y cuando uno enseña siempre tiene que incorporarlas, ahí encontré una secuencia que me pareció interesante. El que consigue la idea, el que la proyecta, empieza a trabajar, sigue trabajando en distintos pasos, es decir, ejecuta distintas actividades y concreta su objetivo. Muy bien, bien. ¿Estamos? Bien, otra vez. Pasos para la elaboración de secuencia. 1. Y fundamental, establecimiento de objetivos. Nuestro proyecto debe tener un objetivo mucho más general, una gran expectativa de logro, pero después se va a ir concretando en objetivos menores con cada una de las secuencias. Entonces, ya lo vamos a ver enseguida completamente, pero frente a la gran expectativa, cada secuencia, que puede ser una unidad o no, aún dentro de una unidad del proyecto pueden haber varias secuencias, es importante el establecimiento de objetivos. Y como son periodos cortos, ciclos cortos de enseñanza, no pueden tener 10 objetivos ni 5, que sea 1 y 2, suficiente. Bien. Y esto de la el establecimiento de objetivos me lleva de inmediato a la formulación de indicadores de logro. ¿Por qué? Porque el objetivo es algo que yo quiero que el alumno logre. Y para que, o si el alumno lo logra o no lo logra, yo tengo que evaluar. Y para evaluar tengo que tener un criterio. ¿Qué estoy evaluando? En algunas secuencias y en algunas asignaturas y en algunas situaciones es difícil llegar a establecer el objetivo, el indicador de logro. Yo les pongo el caso concreto de literatura. Como nosotros enseñamos literatura, decimos que el alumno logre el goce estético. ¿Cómo me doy cuenta que lo hago o que está gozando? No es fácil, pero entonces ahí viene nuestra habilidad para tratar de determinar algún indicador de logro y además proveerle de alguna herramienta que me sirva para poder medirlo. Perdonen, para poder medirlo. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso que les decía recién de literatura, yo digo, cuando yo veo una actitud como esta, que el chico le recomienda el libro al otro, y yo, observador, y registro esto, me puede estar indicando que lo ha gozado, que le ha gustado, que lo quiere promover. Bien, entonces, la elaboración o la formulación de indicadores de logro es capital, porque si no yo no puedo evaluar cuánto o si siquiera si lo llegamos a lograr. Bien. Tercero, determinación del criterio metodológico que se va a aplicar. Lo más
claro y estrictamente posible. En general, esto es un poco también la formulación de los marcos en los que uno se forma. Fíjense que ni siquiera los libros manuales de textos de la escuela ni nada nos dicen este constructivista mezclado con tantas cosas, nunca los marcos. Y sin embargo es importantísimo. Y porque si yo determino, por ejemplo, que el criterio metodológico que voy a usar es el de la no violencia activa, ya tengo aquí el camino, clarito, como dijimos recién con el caso del constructivismo. Entonces, ahí tengo también una guía importante por dónde marchar. Bien, entonces, enseguida ya tengo establecido el objetivo, ya sé cómo los voy a evaluar. He determinado el criterio metodológico que me falta, empezar a programar el desarrollo ordenado de las actividades por realizar. En el caso del señor era, provéase de un papel, dóblelo por la mitad, haga el segundo clic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, obtuvo su avioncito. Bien, es decir que la secuencia, en definitiva, es como un instructivo, donde yo les voy diciendo paso por paso lo que vamos a hacer. Pero, en esto, bueno, y entonces, inmediatamente que lo he hecho, tengo que revisar la secuencia para verificar su congruencia y adecuación. ¿Qué quiere decir que algo es congruente? O sea, que es coherente, en definitiva. Hablaba sobre todo de las estrategias que va a usar el docente. Exactamente. Bien. Después pasamos a las actividades. Por ahí es lo que más se confunde. Sí, ahora lo aclaramos si quieren. Sí. Pero acá yo les digo que tienen que verificar la congruencia y la adecuación, que es otra cosa. Es distinta. Pertinente, sin duda. Muy bien. ¿Pertinente y viable a quién? ¿O respecto de qué? En función de lo que No solo a quién se va a aplicar. El concepto de adecuación es puramente pragmático. Es decir, yo puedo hacer una secuencia divina, pero resulta y voy y se la aplico, o yo intento escribir un cuento infantil, pero no tengo en cuenta que mis receptores son infantiles y hago una cosa que no es adecuada. Literariamente el texto es fantástico, pero no es adecuado. También un ambiente físico que no me lo permite, por más que... Bien, yo programé venir acá con un PowerPoint y adecuada a la situación. Yo por eso siempre traigo la otra guía y traigo a la clase, llevo el fibrón y en definitiva termino cuando es necesario escribiendo con el fibrón. Bien, entonces esa es... ¿Me podría dar un poquito de agua? Gracias. Entonces hasta aquí le hemos elaborado la secuencia, pero ahora vamos a ver algunos ajustes. Sí, Daniel. Muchas gracias. ¿Cuál es el camino concreto? Les vuelvo a repetir, estamos centrándonos desde una metodología de la no violencia. El primer paso que hay que tener en cuenta es que vamos a trabajar desde los centros, que vamos a ir desde lo motriz hacia lo intelectual. Por eso es que empezamos la secuencia con... desde lo motriz hacia lo intelectual. Normalmente la escuela ha trabajado casi con el ámbito intelectual y yo le decía a mis practicantes, digo, ustedes parece que miran y ¿qué es lo que ven arriba del banco? Un cerebro. Ajá. ¿Y el corazón dónde está? Y el cuerpo y el hambre y el... Bien. Estos son personas enteras y completas y aportan al momento de la educación toda su realidad. Por eso es que yo... Y nosotros también. Por supuesto, claro. Bien. Y entonces así es que en mis clases, cuarto año, último año de la facultad de Filosofía y Letras, cuando están a punto de recibirse docente, yo les voy a hacer realización.
Me miran con los ojos así. Y yo les hago psicofísica desde su lugar. Y yo incorporo otras cosas que van a ir apareciendo ahora. Trabajo desde los centros, está claro, ¿no? Sí. Bien. Trabajo desde lo personal, experimentación, hacia lo comunitario social. Si yo logré que este chico aprendiera tal técnica, cambiara aún su comportamiento frente a tal tipo de situaciones, lo importante también es integrarlo a él y volverlo también a él como un agente, colaborador y expandidor de estas experiencias que él ha vivido o ha Siguiente, por favor. Muy bien. Y acá están los dos últimos momentos del trabajo concreto, que es el trabajo de registro, que debe ser simultáneo a la experimentación, y el trabajo de puesta en común. ¿Qué es el trabajo de registro? Hay muchísimos conceptos que a veces nosotros no podemos estrictamente definir o llegar a concretar en palabras. Sin embargo, nosotros los tenemos como registro. La violencia es uno de ellos. A lo mejor yo no puedo hablar, los tenemos adentro como registro, como un registro interno. Yo reconozco, más allá de que hoy se ha naturalizado, pero yo reconozco un acto de violencia. Y aún puedo reconocer cuando hay violencia mía interna. Sí. Bien. ¿Y alguien puede definir la violencia estrictamente? ¿O intelectualmente? Bueno, ya lo vamos a ir. Son registros, son percepciones de eso. Bien. Pero el trabajo de registro entonces es fundamental. Cuando uno está llevando adelante la experiencia, es importante que vaya haciendo repicar ciertas campanitas. A ver, ¿qué le está pasando? ¿Qué están sintiendo? ¿Cómo? Para que vayan registrando. Y también puede haber un registro posterior, que puede ser por escrito, puede ser oral. Por ejemplo, contestar una preguntita, hacer un collage o hacer una imagen con la que represento lo que me ha pasado. Distintas actividades que sean registro. ¿Para qué sirve el registro escrito? Para reforzar el registro interno. Bien. Y el trabajo de puesta en común, que como ven la imagen, ahí me está diciendo que estas posibles individualidades, sumadas a las otras individualidades, al poner en común, se enriquecen todos y sirven van a hacer un póster mucho más importante. Estos serían los pasos del camino concreto. Siguiente. Bien. Condiciones previas. ¿De quién? Del que va a elaborar la secuencia. Bien. Conocimiento del proceso de aprendizaje y por ende de enseñanza, basado en la psicología del nuevo humanismo universalista, expuesto por Mario Rodríguez Cobo en su obra Psicología 1 y 2. Como el ejemplo anterior, si yo no sé qué es el constructivismo, mal puedo decir que voy a proyectar mis clases desde esa metodología. Segundo, la experimentación personal y dominio, que esto no ocurre por muchas de las metodologías que hoy aplicamos como docentes, porque yo puedo aplicar una metodología, pero no la que a mí me aplicaron. Normalmente han cambiado los paradigmas y a esos paradigmas yo me tengo que empezar por conocerlos para después y experimentarlos. Y a veces no estoy de acuerdo. Como está pasando en estos momentos, por ejemplo, con la metodología que se está dando a los chicos para que aprendan a leer y escribir, hay muchos docentes que no están de acuerdo en la aplicación, con el programa Todos Pueden Aprender. Bien, si quiere después hablamos.
el asunto es este. ¿Por qué la experimentación personal y el dominio? Porque me va a hacer, por un lado, poder defenderlo, ese camino metodológico, y después poder aplicarlo. Si no, no lo voy a poder aplicar.